Esta es una patología bastante frecuente, ¿verdad? Es súper frecuente y nos trae muchísimas incapacidades también a todos los trabajos en las diferentes ocupaciones que tengamos, ¿verdad? Ya sea desde el campo hasta la oficina, ¿verdad? Entonces es importante conocer. Entonces, ¿qué es específicamente la lumbalgia? ¿Verdad? La lumbalgia se refiere al dolor como tal. Algia viene de álgico, ¿verdad? Que es de dolor, y lumbo viene de la zona lumbar, que se refiere a la parte baja de la espalda. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de lumbalgia, vamos a referirnos a un dolor que inicia aquí en la parte inferior de las costillas hasta, se dice que el recorrido es hasta la parte inferior del pliegue de los glúteos. Entonces, toda esta zona de acá comprende la zona lumbar como tal. Dentro de lo que se dice de la definición de lumbalgia como tal, y que yo estoy segura que alguno de ustedes la ha tenido en algún momento, es el dolor o la característica del dolor. A veces este dolor se va hacia la parte inferior de alguno de los miembros o los dos miembros, pero también puede ser que no haya esa irradiación o esa extensión del dolor hacia abajo. ¿Okay? Entonces, puede que exista, puede que no. Dentro de lo que es la clasificación, es importante a nivel de medicina saber si la inició hace poquito, si hace mucho tiempo que la inició, más que todo para pensar en qué patología puede tener. Entonces, por eso se clasifica en tres: en la aguda, en la subaguda y en la crónica. En la aguda comúnmente está relacionado a algo que hicimos mal en un tiempo predeterminado, aquí de unos días para atrás, o en menos de 6 semanas, ¿verdad? Que eso es lo que se denomina. Subaguda entre 6 a 12 y crónica ya más de 12 semanas. Ya es un dolor que persiste con el tiempo, ¿verdad? Comúnmente está más asociado a las personas que están un poco más añosas, ¿de acuerdo? Y que ya están relacionados con otros cambios degenerativos por la edad. Dentro de la estadística, como les comentaba, es importantísimo, más que todo por la incidencia, ¿verdad? Y por la prevalencia de una enfermedad. La prevalencia es como la cantidad de enfermedad que se acumula a lo largo de los años. Entonces, esta es una enfermedad muy prevalente. Si preguntamos aquí, apuesto que tal vez 5 de todos, ¿verdad? Al menos 5, o 5 de 10, 6 de 10 han tenido dolor lumbar en algún momento. Entonces, esto lleva muchísimas incapacidades, lleva automedicación y lleva muchísimos problemas a la larga. Es una de las principales causas de ausentismo laboral, ¿verdad? Entonces se incapacita, va donde el doctor y le dice, no, es que no aguanto la zona lumbar por alguna razón, que muchas veces no sabemos, y entonces se ausentan en la parte laboral. Esto ya va a tener complicaciones a la larga también para la empresa en la que trabaja, ¿verdad? Porque son incapacidades y demás, y a fin de cuentas se resume en dinero también. Entonces el grado de afectación no solo por la parte de la salud, sino ya engloba muchas esferas de la parte de la sociedad. Se dice que entre un 15 y 20% de los adultos lo sufren, y esto es importante, un 90% es de causa inespecífica. O sea, no sabemos por qué razón nos duele la espalda baja, ¿verdad? Solo en un 10% sabemos la causa específica como tal o la atribuimos a una enfermedad como tal, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver más o menos cuáles son. Dentro de los grupos etarios, casi nadie se salva. Desde los niños pueden tener también un dolor de lumbar, pero la asociación está más relacionada con estos grupos etarios, que es entre 30 y 50 años aproximadamente. Y se dice que el sexo, los hombres y las mujeres lo padecemos por igual. Nosotros tenemos que conocer nuestro cuerpo humano, tenemos que saber qué existe allá abajo, ¿verdad? Para que ya sea ustedes cuando lleguen a consultar en algún momento estén como un poco más ubicados, y si en algún momento les llega a suceder eso, pues sepan entender un poco el asunto. Entonces, bueno, nosotros tenemos piel, ¿verdad? Por el lado afuera. Después tenemos músculos en la zona lumbar. Tenemos esta cantidad de músculos que llegan y se unen acá. Esto es súper importante, la parte muscular y la parte tendinosa, porque me da el sostén de lo que sería la parte ósea. ¿Okay? Entonces, nada se sostiene sin los músculos. Si los músculos están débiles, si los ligamentos están débiles, entonces, ¿quién va a sufrir? Los huesos. A la par de los huesos van a estar diferentes estructuras. Hay grasa, hay vasos sanguíneos, arterias, venas, y también hay nervios. ¿Okay? Y los nervios, como todos sabemos, son o la inervación, es la encargada de llevar las sensaciones, ¿verdad? Si yo siento esto, es por los nervios. Si yo siento que me tocan un brazo, es por los nervios, por la sensibilidad. Si eso está dañado por alguna razón, es la protección que me da a los nervios. Entonces, me puede producir algún tipo de compresión y de ahí se refleja el dolor. ¿Okay? Entonces, ¿qué puede estar afectado
en las lumbares. Entonces, un dolor lumbar puede ser algo tan superficial como una lesión en la piel, algún tipo de contractura muscular que es usual, por ejemplo, en la gente que hace gimnasio, hace este tipo de ejercicios de peso muerto que no saben cómo hacerlo, o hacen una sentadilla ahí toda exótica, ¿verdad? Y no saben cómo hacerla, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas pueden producir contracturas. Esta contractura me comprime mal el nervio y duele, ¿okay? ¿Qué otras cosas? Me puede alterar la parte ósea. En adultos mayores comúnmente hay lo que llamamos desgaste, ¿verdad? Que es como que dos huesos chocan entre sí. Entonces eso me produce también inflamación de los músculos que están alrededor del nervio y claramente me va a doler. Es importante saber por qué duele, cuál es la razón. Entonces, como les decía, hay muchísimas causas y lo que se dice científicamente son los receptores nociceptivos. Esto médicamente son como los receptores de las sensaciones que están en los nervios. Entonces, por diferentes patologías, ya sea un golpe, ya sea un tumor, ya sea una contractura, me libera estos factores de inflamación que me irritan los receptores nociceptivos, me disminuye el umbral de dolor, ¿verdad? Que sabemos que el umbral de dolor algunos lo tenemos más elevado, otros más bajos. Puede que a mí la inyección o la aguja para sacarme sangre me haya dolido un montón, pero a Mariela no, ¿verdad? Entonces, ese umbral de dolor es el que me refiero. Y estos factores de inflamación, que por diferentes causas pueden liberarse, me disminuye ese umbral de dolor y por eso sentimos el dolor, ¿okay? Entonces son esas sustancias que me alteran la sensibilidad. ¿Cuáles son las causas o qué me puede producir dolor? Puede ser algún tipo de patología en el disco intervertebral, que están las vértebras y dentro de cada vértebra hay un disquito que es como una gelatina. Entonces, si hay algún tipo de patología en esa gelatina, entonces me produce una compresión de los nervios que están a la par. Después, problemas en articulación como tal, desgastes también, lo de los músculos que les comentaba, de algún tipo de inflamación en la zona de los músculos, algún tipo de contractura muscular, algún tipo de fractura, por supuesto, ¿verdad? Y la parte de los nervios, que si no sé si saben cuál es el nervio principal del miembro inferior, que a mucha gente le duele, que está aquí. El ciático, exactamente. Es el nervio ciático, es el nervio más grande, ahorita creo que tengo una foto por ahí, que tenemos en el cuerpo. Y es como así de grueso, bastante grueso, baja por acá. Entonces, como hay diferentes estructuras a la par, hay músculos y todo eso, si el músculo se inflama puede dolerme el nervio como tal, me produce un dolor todo en el miembro inferior. Otras estructuras también son las meninges, que son como unas capitas que envuelven el cerebro, entonces si hay algún tipo de patógeno que me produce lesión ahí, me va a doler también la zona lumbar. Lo que les mencionaba de las causas, 90% es de origen que se dice que es inespecífico, entonces que no se sabe bien la causa, no hay como que sea cáncer o no hay alguna patología asociada o alguna hernia de disco. No sé si han escuchado si algún familiar tiene una hernia de disco, ¿verdad? Que es el disco intervertebral, que les digo que es una porción gelatinosa entre los cuerpos vertebrales. Se hace una dilatación, me comprime el nervio, ¿verdad? Entonces, ese tipo de patología me puede producir una lumbalgia. En la mayor cantidad de veces es debido a patologías en la parte de músculo esquelético, por lo que les comentaba, por estar sentados con la pierna cruzada, por estar, ¿verdad?, en malas posiciones para juntar las cosas. Por ejemplo, uno va a juntar esto y uno comúnmente lo que hace es así, se agacha así, ¿verdad? Teniendo músculos aquí se puede agachar así y juntarlo así. En cambio, uno muchas veces hace así y lo que hace es ponerle un soporte adicional o una fuerza adicional a las lumbares y eso me produce inflamación de la zona lumbar. Entonces, si ustedes se van a agachar a juntar algo, utilicen los músculos de las piernas, ¿verdad? Se agachan así y si es algo muy pesado, mejor pedir ayuda y no alzarlo así y ponerle cargas adicionales. Y otra de las causas también es la parte de sentarse inadecuadamente. Entonces la columna tiene una curvita normal, ¿verdad? Que tenemos como una jorobita que se llama sifosis, una entradita para acá que se llama lordosis. Ahí hay personas que la tienen más pronunciada, por eso tienen mucho trasero también. Hay unas que la tienen más recta, ¿verdad? Más hacia adelante. Eso es totalmente normal, pero si adoptamos una posición mala, por ejemplo, para trabajar, si estamos así todo el rato, la columna va a tomar ese tipo de postura y me va a producir una sobrecarga en las lumbares también. La clasificación, hay diferentes clasificaciones que se pueden encontrar. La principal es esta, que es la mecánica, que es la que se refiere a lo que les estoy mencionando, a una mala funcionalidad de nosotros a la hora de hacer las cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? Básicamente es eso, es como colocar el mundo encima de nosotros, ¿verdad? Entonces,
ese tipo de posiciones, pues por supuesto me van a producir lesiones. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de dolor? Que estoy segura que todos de nosotros en algún momento hemos tenido. Es un dolor que aumenta con la actividad, que alivia con el reposo, ¿verdad? Si pasamos mucho tiempo de pie o trabajando, ustedes ya están así cansados y se sientan y ya sienten mejoría. Si ese dolor claramente no se alivia con el reposo, más bien aumenta con el reposo, ya hay que ir pensando en otras patologías como artritis y otras cosas, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de cosas mecánicas o de patologías que están relacionadas con el trabajo. ¿Cuál es el factor desencadenante? El esfuerzo físico. ¿Okay? El esfuerzo físico asociado a una mala fortaleza de los músculos lumbares. Entonces, la debilidad de esos músculos pues me produce que esté más vulnerable lo que es la columna vertebral como tal y por ende el nervio, que es lo que nos va a doler. Tenemos diferentes factores de riesgo. Hay unos que son no modificables, por ejemplo, es como le da la herencia de algún tipo de escoliosis o la herencia de algún tipo de patología asociada como la espondiloartrosis o otro tipo de patologías o la artritis, por ejemplo. Y hay otras que son modificables, que son las que ya nosotros sabemos, pero que muchas veces no la aplicamos, ¿verdad? Las psicosociales, claramente la parte del estrés, ¿verdad? Un estrés bastante grande por alguna situación que hayamos pasado. Todos sabemos que cuando nos pasa una situación sentimos la tensión acá, así como lo sentimos ahí, pues lo estamos sintiendo en el resto de los músculos de la espalda, porque estos se conectan desde la parte superior del cuello hasta la parte inferior de la espalda. Entonces, cuando sentimos el estrés acá, aquí también lo estamos sintiendo de una forma indirecta. Laborales, por supuesto, la condición inadecuada en la parte en la que trabajemos, o si trabajamos ahí acostados en la cama con la compu. Inactividad física, súper importante. Es importantísimo tener por lo menos una rutina diaria, con solo todos los días que ustedes se levanten y hagan algún tipo de plancha, algún tipo de sentadilla, más que todo la parte de las planchas, ¿verdad? Que son ejercicios isométricos, ya con eso les va a fortalecer muchísimo la espalda y van a disminuir eso. La obesidad también obviamente es un factor de riesgo. Vamos a tener un peso adicional en la zona lumbar, ¿verdad? Que va a repercutir tanto en la zona lumbar como también en las rodillas. Entonces, claramente es un peso adicional. Y también hay factores de inflamación que están asociados con la obesidad que no me van a ayudar en nada para la lumbar. Actividad física y deportiva y laboral que esté mal ejecutada. El diagnóstico, bueno, la parte médica nosotros lo hacemos con la historia clínica. Por eso se le pregunta a ustedes siempre todo, que si tienen historia familiar y todo eso, como para buscar un poco de las causas que podrían ser, porque no es solo, ustedes tienen una lumbalgia, usted dice, ah, sí, la doctora me dijo que es probablemente porque yo me agacho mal. No, sino hay que buscar otro tipo de causas para descartar todas las patologías que pueden ser peligrosas para su vida. Entonces ya el diagnóstico como tal de este tipo de lumbalgia inespecífica es por descarte. Ya una vez que descartamos artritis, todo tipo de patologías, tumores, por ejemplo, ya ahí podemos llegar y diagnosticar la inespecífica como tal. Entonces, no es que ustedes se pueden autodiagnosticar, sino que es un diagnóstico de exclusión que nosotros decimos, bueno, ya descartamos todo esto, ahora si usted tiene ese tipo de lumbalgia y vamos a tratarlo. La exploración física siempre lo vamos a realizar, ¿verdad? Hay que revisar a todo el paciente. Esas son algunas maniobras que se utilizan para nosotros saber qué tipo de lumbalgia tiene. Y la ciatalgia igual viene de ciática, que es el nervio ciático, y algia, que es de dolor, ¿verdad? Entonces, es exactamente esa característica, inicia como acá, ¿verdad? Que es justo como donde sale el nervio, aquí viene como un puño de nervios, se juntan y forman el nervio ciático, como a este nivel. Entonces, la compresión de ese nervio como tal me produce un dolor, y como el nervio baja y se divide luego en las ramas, en la parte de la pantorrilla y todo eso, me duele a veces hasta la punta de los dedos. ¿Okay? Entonces ese es el recorrido característico y a veces uno siente que arde, a veces el paciente dice que es un dolor de tipo ardoroso. No toda la ciatalgia es debido a compresión del músculo, puede ser por una hernia de disco, puede ser alguna patología severa que sea algo serio de ver. Entonces por eso es importante cuando uno tiene un tipo de dolor que lo vea al médico, que le haga ciertas maniobras para decir uno, ah no, ok, todo bien, es una ciatalgia, voy a darle las indicaciones y el tratamiento. O decir, ok, algo está pasando, hay algo más arriba, hay una hernia o algo muy probablemente que hay que buscar más. ¿De acuerdo? No es algo como que uno dice, ah, sí, me duele la ciática ya. No, sino que es importante hacer la diferenciación. Entonces, aquí les puse el nervio ciático para que lo vean. Este es el glúteo derecho, aquí se levantó el glúteo mayor y aquí es donde sale, justo como la mitad de la nalga, ahí es donde sale.
y vean que es bastante grueso y tiene su recorrido por la parte posterior hacia abajo. ¿Okay? Y vean aquí donde sale, da diferentes ramas que se encargan de los músculos y ahí da la inervación, que es como la sensibilidad hasta la planta de los pies. Entonces ese es el recorrido, por eso duele ahí específicamente. Y eso era lo que les comentaba, hay que saber si es una ciática, si nada más hay que darle ese tipo de tratamiento o si es algo de qué preocuparse. Esta, la verdadera, es la que hay que preocuparse, hay que hacer, porque el paciente puede tener repercusiones severas. Y este comúnmente es el que puede ser el que tenga Gaby y Josué. Este que se debe, como les comentaba, puede ser una hernia, puede ser procesos degenerativos, que esto es el típico desgaste, que comúnmente se ve en adultos mayores, ¿verdad? Que ya estos espacios articulares se disminuyen, entonces me produce compresión de lo que son las ramas del nervio ciático, entonces me produce un dolor. Esto hay que ponerle ojo porque me puede inclusive incapacitar muchísimo al paciente. Estenosis, que es como que se hace el huequito chiquitito por donde pasa el nervio. Y vean la hernia, así es como se ve una hernia. Es una dilatación del disco. Todos tenemos entre cada uno de los cuerpos vertebrales un disco de estos. Y esta dilatación me produce una compresión de este nervio y este nervio llega y se une con los demás y forma el nervio ciático, entonces por eso duele. Esto es importante y hay que buscarlo en todos los pacientes que le dicen a uno, doctora, me duele aquí para abajo. Hay que descartar que tenga eso. Si ya lo descartamos y decimos, ah, no, Gaby no tiene nada de esto, entonces lo que tiene es esto, que es una ciatalgia falsa. Se dice así porque la ciatalgia se refiere a una patología como más severa. Entonces la falsa es esto. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos diferentes músculos. Bueno, tenemos un montón. No solo tenemos el glúteo y mayor y menor, sino que tenemos adentro, tenemos varios. Este músculo que está por acá, a veces por alguna mala posición, muchas veces cuando vamos en el carro mucho rato, no sé si les ha pasado, si van mucho rato en el carro se levantan y les duele la nalga, ¿verdad? Comúnmente es porque este músculo se inflama, como se inflama, me ahorca, por decir así, el nervio ciático y me produce ese dolor que me va a bajar por toda la pierna de atrás y por la parte de abajo. Ajá. El tratamiento, muchas veces los pacientes se automedican con ese tipo de tratamientos. Esos tratamientos son bastante lesivos para el estómago, ¿verdad? Porque me producen como una disminución de la barrera de la mucosa del estómago, más que todo el ibuprofeno, el naproxeno, por eso a veces les duele el estómago, la boca del estómago, cuando toman ese tipo de medicamentos, hay que tener cuidado. Entonces, el tratamiento de la ciatalgia y de la lumbalgia farmacológico es este, pero como les digo, es mejor con prescripción médica que les aconseje por cuánto tiempo o si tienen que tomar otro medicamento, por ejemplo la famotidina en las noches, ese tipo de cosas como para proteger el efecto analgésico que me está produciendo como tal. Hay otros tratamientos como la amitriptilina que también se utiliza para la depresión, que se puede utilizar, ustedes lo pueden tomar. El tratamiento no farmacológico, más que todo de la lumbalgia, a veces si tuvieron un mal esfuerzo o algo así, se quieren quedar acostados en cama toda una semana, como doctora, incapacíteme toda una semana, ¿verdad? Y no, más bien el reposo máximo que se recomienda son 48 horas, porque se dice que por cada día de cama se pierde el 12% de la potencia muscular. Entonces, no sé si han visto ustedes a los pacientes que pasan hospitalizados mucho tiempo, que dicen, ay, vea, salió todo flaquito, ¿verdad? En realidad, ya estaba comiendo bien. En realidad lo que ha hecho es no ha puesto en movimiento sus músculos, entonces se van atrofiando. Entonces, no queremos que nuestros músculos de la espalda se nos atrofien, entonces por eso no se recomienda el reposo absoluto, solo 48 horas. ¿Qué hay que hacer? Evitar las sobrecargas, lo que les decía, traten de tomar posturas adecuadas para lo que es movilizar objetos o levantar algún sobrino o algún hijo y demás. Se recomiendan mucho los masajes, obviamente por un fisioterapeuta específico que le ayude a masajear los músculos de la zona lumbar, ¿verdad? Para disminuir lo que sería alguna contractura y la inflamación como tal. También hay una terapia superficial que puede ser con electricidad, que también se puede utilizar, pero ya eso es más como de la parte de fisioterapia. La parte psicológica, que es súper importante, como siempre los pacientes, uno tiene que verse siempre como un todo, no solo somos sus cuerpos, sino también mente, ¿verdad? Entonces hay que ver que toda esa parte esté en orden también. Y la intervención quirúrgica, que como les decía, la ciática comúnmente no se opera, a menos de que ya tengan un dolor crónico de más de 2 años. Entonces, si ya se tiene más de 2 años, entonces ya ahí sí los cirujanos optan como por buscar alguna solución de que algo está pasando, porque no debiera suceder
esa forma. Obviamente, si ya tiene una hernia o algún tipo de otra patología, sí hay que operarlo porque el paciente no se va a curar nunca de la vida. ¿Okay? Y el ejercicio, ¿verdad? Que era lo que estábamos haciendo ahora antes de que vinieran, ¿qué me va a ayudar? A fortalecer los músculos de la espalda, que es lo que necesitamos, y la parte de los glúteos, ¿okay? La parte de los glúteos y la parte del miembro inferior, pero más que todo la región de la espalda. Esos son dos de los ejercicios que se recomiendan mucho para lo que es la espalda. Este es el tipo de plancha, es un ejercicio isométrico, quiere decir que no se requiere movimiento. Ustedes nada más en la mañana se levantan y dicen voy a hacer 1 minuto de eso. Si lo hacen todos los días durante un mes van a notar la diferencia en su postura, ¿verdad? No van a tener ahí, no van a andar ahí todos jorobados, sino que mejoran mucho la postura, ¿verdad? Andar enderezados. Les mejora muchísimo también la fuerza muscular en la región lumbar. Lo que les decía también de mejorar la condición física, cualquier tipo de ejercicio físico es mejor a nada, ¿verdad? Entonces, si pueden salir a caminar o lo que puedan hacer, es ideal. A la hora de trabajar, pues tener la higiene de la postura, ¿verdad? Entonces, evitar cruzar las piernas, tener un apoyo en la zona lumbar para no reducir lo que sería la lordosis, que es la curvita que tenemos acá. Listo, eso es. Entonces, lo que hay que hacer es lo que ya sabemos acerca de la postura, ¿verdad? Tratar de secarse y tratar de hacer algún tipo de actividad física que les va a ayudar muchísimo si es que en algún momento han tenido lumbalgia o si la van a padecer probablemente en un futuro, porque es un porcentaje grande de la población que lo tiene.